No pude solucionarlo acá en el teléfono. Ya estamos con la grabación. Gracias. Bueno, me voy con las diapositivas. Les decía que pues tenemos ácidos y bases con los que tenemos contacto. Por ejemplo, en el caso de los cítricos, pues tenemos el ácido cítrico. En los vinos tenemos el ácido tartárico. ¿Sí? En las manzanas tenemos el ácido málico, el ácido láctico que está en los productos de la leche. ¿Sí? Tenemos también en el estómago el ácido clorhídrico, que es lo que nos provoca la molestia de la gastritis o la irritación gástrica por no comer a tiempo, ¿sí? Tenemos también el ácido acético, que es el vinagrito que le ponen a los chilitos o a las conservas, ¿sí? Y las bases que tenemos de uso muy común, el hidróxido de sodio, que es con lo que se limpian los hornos, las estufas, todo se le quita ese cochambre, y el hidróxido de potasio, que es muy utilizado en los jabones, los shampoos, todos los agentes de limpieza, sobre todo que son de carácter, pues como los jabones, ¿sí? Los detergentes. Estos son los productos que normalmente nosotros utilizamos, o con los que tenemos contacto o consumimos o tenemos en nuestro organismo, pues como ácidos y bases. Entonces ya sabemos dónde los podemos encontrar. Referente a lo que son los ácidos y las bases, pues tenemos que los ácidos en solución acuosa tienen un sabor agrio, tiñen el papel tornasol rojo, de rojo, el color del papel tornasol azul. Los ácidos con los metales activos van a reaccionar con mucha facilidad, desprendiendo oxígeno y neutralizan a las bases. Estos ácidos por lo general producen iones hidrógeno. En el caso de las bases, pues tienen un sabor amargo, tiñen de color azul el papel rojo, el tornasol obviamente no es para cualquier papel, tienen un aspecto jabonoso, neutralizan los ácidos y originan iones hidroxilo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una imagen de la prueba que se hace del papel tornasol. ¿Sí? En este caso el papel tornasol azul de los ácidos se tiñe de rojo, el papel tornasol rojo en las bases se tiñe de azul. Tenemos dos conceptitos que hay que tener claros, la disociación y la ionización. En este caso, la disociación, pues se va a tratar de cuando se rompe una molécula, se rompen los enlaces, ¿sí? De un enlace covalente polar para generar iones positivos y negativos. Aquí, por ejemplo, tenemos la estructurita de una fórmula en una ecuación química. Al someterse en disolución con el agua, se rompe el enlace covalente y se van a generar el ion positivo y el ion negativo. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido clorhídrico, cuando lo disolvemos en agua, ¿sí? Pues se va a desprender este hidrógeno, ¿sí? Y se va a unir aquí con el agua. Es decir, se desprende de aquí y se une acá. Entonces aquí nosotros tenemos un ion positivo y un ion negativo. Se rompió este enlace, que como es no metal y no metal, es un enlace covalente polar. ¿Sí? Eso es lo que sucede en una disociación. Ahora, vamos a ver lo que sucede en una ionización. En el caso de una ionización, tenemos que se va a separar la molécula, ¿sí? Pero porque se rompe el enlace iónico, ¿sí? Es decir, se va a tratar de una molécula de metal no metal, ¿sí? Como en el caso de la sal de mesa, el cloruro de sodio. Supongamos aquí tenemos un enlace iónico, ¿sí? Y este enlace iónico, pues se va a romper por acción de que intervenga el agua. Entonces, al agregarle agua, al disolverlo en agua, se va a romper este enlace y va a separarse en ion sodio y ion cloruro, ¿sí? Entonces, una ionización va a ser por la ruptura del enlace iónico cuando se disuelve la sustancia en agua. ¿Se entienden estos dos conceptos? Más o Sí, menos. profe. Ok, ¿alguna pregunta en algún caso? No. Ok, me paso ahora a las características de un ácido fuerte, base fuerte, ácido débil, base débil. Entonces, los ácidos que son débiles
pues ya sabemos que nos que acaban de comentar, se producen iones hidrógeno, pero los ácidos débiles producen muy poca cantidad del ion hidrógeno. Unos de estos ejemplos son el ácido carbónico, que está en el refresco, y el ácido acético, que ya lo comentamos, está en las conservas, ¿sí? A diferencia de los ácidos fuertes, como generan muchos iones hidrógeno, ¿sí? Tienen una muy buena conducción eléctrica, tienen gran actividad química y tienen un sabor agrio. Sí, esa es la diferencia entre los ácidos débiles y los ácidos fuertes. Ahora, con las bases fuertes, perdón, las débiles, que son las que vamos a ver primero, pues producen poquitos iones oxidrilo. Entre ellos está el hidróxido de bario y el amoníaco. Eso lo encontramos en los jabones. Las bases fuertes, pues van a generar una alta concentración de iones hidroxilo, por lo tanto pueden conducir la electricidad también, tienen una gran actividad química y son muy jabonosas. ¿Qué bases son las más fuertes? Pues el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Aquí preguntas, ¿alguno de ustedes ha tocado el cloro con las manos, el cloro directo con las manos? Sí. ¿Y qué reacción percibiste, Salvador? Se siente como baboso, ¿no? Se siente como resbalosa las manos, así como de esto, como baboso, así como agarran los babositos. Pero lo que está sucediendo es que como nosotros tenemos agua, el cloro que está no es un cloro puro directo, sino es cloro ya mezclado, disuelto con agua, ya generó un ácido clorhídrico y además no las sentiste como calientitas. Tantito. ¿Sí? Entonces, eso es una reacción de la actividad química que estás teniendo, ¿sí? Entonces, eso es una muestra del nivel de ácido fuerte con el que estuviste en contacto. En el caso del vinagre, pues todo el mundo hemos agarrado el vinagre y pues no nos pasa nada, ¿sí? No, cuando más, pues el vinagre de los chilitos sí nos enchila por acción de la caicina que tiene del chile, pero el caso del vinagre solito, pues no pasa nada, ¿sí? Bueno, me paso a la siguiente diapositiva. Vamos a ver las teorías ácido-base de tres postulados. En este caso vamos a empezar con Arrhenius. Y Arrhenius decía que el ácido va a ser la sustancia que en disolución acuosa produzca iones hidrógeno o iones hidróneo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico lo disolvemos en agua, pues va a formar iones hidrógeno y el ion cloruro, lo descompuso, ¿sí? Pero lo principal aquí es que se formó el ion hidrógeno, ¿sí? Entonces, esto nos da la presencia de un ácido, ¿sí? Una base, pues va a ser la sustancia que en disolución acuosa produzca iones oxidrilo, como el caso del hidróxido de sodio. Al someterlo en disolución con agua, va a generar el ion sodio y el ion hidroxilo, que nos va a dar el indicativo de que se trata de una base. Cuando se combinan o cuando entran en reacción los ácidos y las bases, pues va a formar una reacción donde se genere una sal y agua, ¿sí? Entonces aquí se da un fenómeno que vamos a explicar más adelante, que se llama neutralización. Tenemos la de Bronsted y Lowry. Antes, ¿alguna pregunta con este caso de la de Arrhenius? Creo que no. Ok, entonces, ojo, ácido en disolución acuosa produce iones hidrógeno o iones hidróneo. Base produce iones oxidrilo en disolución acuosa. Pongan atención porque aquí el que sigue plantea algo un poquito diferente. Bronsted y Lowry establecieron que el ácido va a ser la especie que done protones. Si aquí ya no mencionaron que en disolución acuosa genere, no. Va a ser el que done protones. Y la base va a ser quien acepte los protones, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplito. Tenemos, por ejemplo, se va a disolver en agua el ácido clorhídrico. En este caso, el ácido va a entrar en contacto con el agua. Vamos a ver cómo se comporta cada uno. Dice que el ácido va a ser quien done su hidrógeno, ¿sí? Y entonces, ¿ese hidrógeno a dónde se va? Ah, pues va a haber alguien que lo reciba. En este caso, lo recibió el agua. Por lo tanto, quien es el ácido, pues va a ser el ácido clorhídrico. Y quien va a ser la base, pues va a ser el agua, que en este caso, ya al recibir el ion de más, se convierte en ion hidróneo, ¿sí? Que fue lo que en un momento nos decía Arrhenius, ¿sí? Que se formaban
iones hidróneo. Bueno, pues aquí está este caso, ¿sí? Pero aquí nos está hablando Bronsted y Lowry que están donando protones y recibiendo protones. Tenemos otro ejemplito. Aquí tenemos el amoníaco, que ya vimos que es una base, y el agua. Vamos a ver cómo van a actuar cada uno. En este caso, el ácido va a ser el agua. ¿Por qué? Porque va a donar uno de sus hidrógenos, un protón. Y entonces, ¿quién lo va a recibir? Pues la base, que sería el amoníaco, y ahora va a ser ion amonio, ¿sí? Y ion hidroxilo. Y aquí tenemos entonces el ejemplo de cómo es que se lleva a cabo esta donación de protones y recepción de protones. Preguntas con la teoría de Bronsted y Lowry. No, profe. No, profe. Gracias. Me paso a la última, la de Gilbert Newton Lewis, pero acá en el ambiente comercial lo conoce más como teoría ácido-base de Lewis. Y entonces Lewis dice que ácido va a ser la sustancia que puede aceptar pares de electrones. Aquí ya no fue el que produce iones hidrógeno o el que recibe, el que va a donar iones hidrógeno. Va a ser el que acepte pares de electrones, ¿sí? Y la base va a ser quien cede ese par de electrones, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el ejemplito. Veamos cómo se van a comportar estas dos sustancias. Tenemos el amoníaco y tenemos el trifluoruro de boro. Entonces, el par de electrones del amoníaco, que es la base, ¿sí? Los va a donar. ¿Y a quién se los va a donar? Pues a la otra sustancia. Y la otra sustancia que los va a recibir se va a comportar como ácido, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, se forma un enlace covalente coordinado, ¿sí? Entre un ácido y una base. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entendió el esquema? Sí, profe. Ok, Sí, profe. vale. Entonces, ahora, ¿qué sucede en una reacción donde se presenta un ácido y una base? Bueno, cuando estos se reaccionan, lo van a hacer en cantidades más o menos equivalentes, ¿sí? Se van a combinar y lo que van a dar como resultado va a ser la sal y agua. Entonces, veamos aquí, por ejemplo, tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Es un ácido y una base, ¿sí? Entonces, se combinan y van a generar la sal, que sería cloruro de sodio, y agua. ¿Recuerdan que vimos unas ecuaciones cuando vimos tipos de reacciones químicas donde se intercambiaban los positivos? Uno se iba con el del otro miembro de la ecuación y otro se intercambiaba. ¿Se acuerdan qué tipo era? Creo que no. De sustitución. Ándele, sustitución, ¿qué? ¿Simple o doble? Doble. Doble, Doble. muy bien, bien para los dos, muy bien. Entonces, tenemos aquí otro ejemplo, sí, el ácido sulfúrico y el hidróxido de potasio que también van a hacer una ecuación, una reacción de doble sustitución, generando sulfato de potasio, que sería la sal, y agua. En estos dos casos, o en este tipo de reacciones de neutralización, se generan sustancias que van a ser neutras, por eso se les conoce como reacciones de neutralización. ¿Me expliqué con el concepto de neutralización? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver una prueba que se hace para conocer la concentración de las sustancias. ¿Sí? Se miden los volúmenes. A esto se le llama titulación. Entonces, ¿qué se hace? Pues se le va a agregar una cantidad de sustancia, en este caso del ácido, a la base. ¿Sí? Entonces se va a hacer esto para completar una reacción de neutralización y cuando se complete esta reacción de neutralización va a suceder como lo siguiente, se va a agregar gota a gota, vean aquí en esta parte, ¿sí? Se agrega gota a gota hasta que la solución del recipiente del matraz Erlenmeyer, ¿sí? Cambie de color. Eso es ya cuando se ya da la neutralización y el proceso se llama titulación. Los materiales que se utilizan son un soporte universal, unas pinzas para bureta y una bureta graduada, además pues del matraz Erlenmeyer. Entonces, lo que hace es agregar la sustancia, digamos en este caso el ácido, a la base, estarlo agitando hasta que presente
un cambio de coloración. Ahí se hacen los cálculos para saber qué volumen se gastó, checar qué concentraciones tenía uno, qué concentraciones tenía otro, y entonces determinar cuál va a ser la concentración que tiene el momento de la neutralización. ¿Sí? Ahora, vamos a ver las escalas de acidez y basicidad, que es lo que nos interesa, ¿sí? Estas escalas pues nos van a permitir saber qué tan básico o qué tan ácido es una sustancia, pero ya en una cifra, ¿sí? En un número. Entonces, para ello, pues vamos a tener lo siguiente. El pH lo relacionamos con la concentración de los iones hidrógeno, ¿sí? En una solución. Entonces, esto se define como el logaritmo decimal del inverso de la concentración de iones hidrógeno. Si la concentración va a estar en mol sobre litro, estas unidades de mol sobre litro, nosotros las vimos en la molaridad, en las soluciones molares, ¿sí? Y también, si se trata de una disolución en agua, pues que nos genere iones hidrógeno, pues vamos a hacer lo mismo, el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Esto nosotros lo traducimos más fácilmente en estas fórmulas. Para saber el pH, vamos a aplicar el inverso, el logaritmo inverso de los iones hidrógeno, ¿sí? O bien, vamos a obtener el pH con el logaritmo inverso de los iones hidrógeno, ¿sí? Estos datos me los van a dar en el problema, y aquí lo importante va a ser saber utilizar la calculadora. Entonces, para el pOH va a ser lo mismo, o la concentración de iones de la base. Vamos a aplicar el logaritmo inverso de los iones oxidrilo. Estas son tres formulitas que nosotros vamos a estar utilizando mucho aquí en los problemitas. Me paso a la siguiente. ¿Qué tenemos en las fórmulas? Pues va a ser la constante de ionización, ¿sí? Esa va a ser como sacar el total del pH y el pOH. Cuando nos hablen de pOH, pues va a ser potencial de iones oxidrilo, de pH potencial de iones hidrógeno, menos log es el logaritmo inverso, ¿sí? Y cuando OH, H o H3O estén encerraditas en esos corchetitos, los corchetes significan concentración, ¿sí? Entonces va a ser concentración de iones hidroxilo, hidrógeno o hidrónio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. No, profe. Todo esto de las formulitas lo vamos a aplicar mañana. Ahorita no creo que nos alcance el momento ya, porque ya también ya se me va a encimar con la otra hora. Y lo que nosotros vamos a hacer después de los cálculos es entender en esta escala que tenemos de pH, el pH se va a entender que es del 0 al 14, teniendo al 0 como lo más ácido y el 14 como lo más básico o alcalino. El 7 va a ser lo neutro, ¿sí? Lo que ni está en lo ácido ni en lo básico, va a ser la línea media, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos una listita de diferentes sustancias que nosotros manejamos, en qué ubicación se encontraría de acuerdo a la escala de pH. Esto nosotros vamos a empezar a utilizarlo el día de mañana que desarrollemos los cálculos. Por ejemplo, calculamos una concentración que tiene un pH de 2, bueno, estamos identificando que se trata de que está en la área ácida. Si me dicen, no, pues es que el pH es de 9, se encuentra acá en el lado de los alcalinos, de las bases, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo el día de mañana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, profe, Sí, César. que mañana no hay clases. ¿Les notificaron por parte de la escuela? Ujú. Híjole. Entonces, de favorzote, si les notificaron, ¿me mandas el aviso que les dieron, porfa? Porque a mí no me han informado nada, como yo no soy oficial, a lo mejor se les olvida pues que hay quien está cubriendo. Entonces, ¿cómo le haremos? Pues si les van a suspender mañana, nos tendríamos que ver en las horas auxiliares, ¿cómo ven? Sería como el jueves o el viernes, profe. Y déjame checar porque eso ya nos complica un poquito. Pues ya sería el jueves para entregarle el viernes la actividad. Mira, déjame ver, porque si nos complicamos, pues yo creo que voy a tener que cambiar la programación.
Déjeme checarlo y si hay algún detalle, cambiamos la programación para la siguiente semana. ¿Sale? Vale, profe. Ok, entonces